Y bueno, vamos a comenzar la mañana para tener un punto de partida para lo que va a ser las actividades académicas de todo el día de hoy. Y vamos a comenzar platicando un poco sobre lo que es el programa ideal de formación en geriatría, hablando obviamente específicamente del posgrado. Ya Luis había hecho referencia a esta publicación que, con qué rato se pasa el tiempo, pero ya tiene 7 años, donde el grupo de Julio Frenk habla y dice cómo a principios del siglo pasado, gracias a gran parte al reporte Flexner, estas reformas integran la ciencia moderna a la currícula de las universidades y terminan armando a los profesionales de salud con una base de conocimientos que, viéndolo ahora retrospectivamente, es responsable inclusive de la duplicación de la expectativa de vida en relativamente poco tiempo a nivel mundial. Esto obviamente trajo consigo nuevos retos que nosotros conocemos perfectamente bien, tal vez mejor que cualquier otra especialidad, y que nos guste o no nos guste, hasta cierto punto la educación profesional se ha quedado corta para responder a los mismos. Y eso lo hemos visto a lo largo de estos días que hemos pasado aquí. Quise tomar una diapositiva de Luis para regresar a un objetivo muy importante que tenemos que tener en mente siempre que estemos hablando de las competencias, de la educación, de estas herramientas con las que vamos a armar a los profesionales de la salud, no nada más a los médicos, y a los profesionales en general, y que es básicamente el cerrar esta brecha entre la cantidad de años que hemos logrado incrementar la expectativa de vida y los años de vida saludable que todavía no podemos alargar como nosotros quisiéramos. Quisiéramos que fuera una brecha muy cortita, ya decían en alguna otra ponencia, vivir hasta una edad muy avanzada, sanos, y en 2 días enfermar y fallecer. Eso se ve difícil, pero muchos de nosotros lo han pensado. Nadie piensa en sufrir, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque si pensáramos, nos preparáramos. Todos pensamos que nosotros nos vamos a quedar dormidos a los 99 años de edad, ¿no? Con la novia de 18 años hablando. Digo, de 18 años de estar con uno. Con el novio. Pero bueno, esto, lo que queremos hacer es preservar esta capacidad intrínseca de optimizar nuestra capacidad funcional a través del tiempo. Ahora que nos empezamos a preguntar si esto es posible, si tenemos las herramientas para responder a estos retos desde el punto de vista de la educación, pues la verdad es de que alguien ya lo había resuelto por nosotros, y que es el doctor Fernando Morales, uno de los geriatras más importantes de América Latina, uno de los más renegones también. Pero Fernando publica este año algo muy interesante, que es lo que básicamente se ha hecho en Costa Rica, y en gran medida gracias a él y a su equipo. No me voy a meter mucho porque ya lo han descrito él y otras personas aquí, pero nos dice cómo en un país donde relativamente es muy similar al de nosotros, al de todos nosotros, han respondido de una manera académica, de una manera en educación profesional, incluyendo todos los niveles de atención. Entonces, siempre Costa Rica, la verdad, ha sido un ejemplo a seguir, y creo que hoy en día más que nunca. Antes de seguir, me gustaría que nos hiciéramos algunas preguntas. Primero, ¿existe el programa ideal? Si ya existe, entonces ¿para qué estamos aquí 3 días? Si alguien ya lo inventó, pues simplemente es tomarlo y aplicarlo. Entonces, si llevamos aquí 3 días y no nos podemos poner de acuerdo, quiere decir que seguramente no existe. Otra, ¿podremos hablar en realidad del programa ideal? ¿Existirá? O sea, un programa que pueda tener una aplicación universal. Si desarrollamos un programa, todos nosotros lo podremos aplicar. Se podrá aplicar en otras áreas de la región, se podrá aplicar fuera de la región, o tendremos que desarrollar una serie de mínimos, tal vez máximos a tener dentro de la formación de un geriatra. Creo que son preguntas que son difíciles de responder, porque uno podría responder rápidamente, pues para mí no, para mí un programa ideal, cada uno de nosotros tendría que desarrollarlo, tendríamos que tener un centro de competencias de las cuales podamos partir, y los programas podrán desarrollarse más o menos dependiendo de las capacidades de cada uno de nosotros. Entonces no sería una aplicación universal real. Lo que sí creo que podemos hacer
hasta cierto punto es aprender un poco del pasado, aprender de lo que se ha hecho en otros lados, pero no copiarlo ni pegarlo, sino desarrollar nuestras propias competencias, nuestros propios programas. Ya mencionaba, creo que fue Luis ayer también, la historia de la enseñanza en la geriatría. Ya en el 73 se decía que el deseo de ofrecer instrucción en geriatría no era algo nuevo, entonces ahora para el 2017 pues menos. Hay programas tan viejos como desde 1944, el College of Physicians and Surgeons de la ciudad de Nueva York ya tenía un curso de posgrado liderado por el doctor Fredrickson, donde se daban 16 conferencias semanales de 2 horas, divididas en dos, la atención de agudos y la atención de crónicos. Las conferencias de atención de agudos se daba en lo que sigue siendo uno de los programas más antiguos en Estados Unidos, que es el Mount Sinai, y de crónicos en el Jewish Home and Hospital for Aid, al mismo tiempo a la par, y un programa que duró 20 años, el doctor Joseph Freeman lo seguía en el Medical College of Pennsylvania. Estos programas datan de los años 40, y como pueden ver eran programas relativamente simples, escasos, los vemos ahora, pero al final de cuentas era lo que había en ese entonces. O sea, si nosotros nos ponemos a ver qué habrá en el año 2050, pues seguramente será algo diferente a lo que nosotros estamos haciendo ahora. Lo que nosotros estamos es trabajando en algo que no tiene una solución perfecta, sino que es un trabajo en curso y que tendrá en curso toda la vida. Porque seguramente las condiciones y los retos de un futuro serán diferentes a los que tenemos nosotros, y los programas tendrán que cambiar, tendrán que ser diferentes también. Entonces, lo que nosotros desarrollemos hoy será pensando en el presente y probablemente en el futuro, pero no en el futuro a 50, 100 años. Ellos tendrán que desarrollar sus propios programas. Los que estemos vivos todavía, pues les ayudaremos. Pues no. Ahora, ¿qué existe en otras partes del mundo? Pues ya conocen ustedes perfectamente bien esta publicación, donde se hace una encuesta transversal a varios profesores de geriatría de Europa. 34 de ellos responden, de 31 países. Y bueno, se dan cuenta que en Europa, donde muchos de nosotros hemos estado, hemos pasado parte de nuestra formación, de los 31 países que respondieron, 19 tienen programas de entrada directa, 9 tienen programas de su especialidad, que entran después de alguna especialidad. En 5 de ellos la especialidad como tal no está reconocida. Ojo, estamos hablando de Europa. Dentro de los programas que son de entrada directa, la duración es muy variable, 6, 5, 4 o 3 años, dependiendo del país donde ustedes estén. Lo curioso es los programas de subespecialidad. Uno podría esperar medicina interna y tal vez medicina familiar, como en Serbia. Pero hay países donde a través de la neurología, de la psiquiatría, de la medicina de rehabilitación, también se puede acceder a la geriatría, con un programa de duración también variable que puede ir desde 1 hasta 3 años. ¿Sí? Entonces, estos son programas que ellos tienen. Ellos mismos no han logrado homogeneizar sus propios programas. Y los que estamos aquí, que nos hemos formado, tampoco lo hemos hecho. Entonces, esto es la situación que viven ellos hoy en día, y para lo cual, y siguiendo un poquito su ejemplo, vamos a tratar de hacerlo también nosotros. Han desarrollado una serie de un instrumento, por así decirlo, dividido en 4 partes para tratar de evaluar estos programas y determinar qué tan ideales o idóneos son. Y lo dividen en 4 aspectos. Primero, las consideraciones generales. Después, los conocimientos que tenemos que tener en cuanto al cuidado de los pacientes. Las habilidades y las actitudes que deben de tener sus egresados. Y cómo evalúan tanto al programa como a sus egresados. Y en las consideraciones generales, ellos son estrictos. Dicen, o sea, el sílabus y la currícula debe estar publicada. Debe estar además referenciada de tal forma que yo me pueda ir a ver dónde te basaste para incluir tal o cual tema en la currícula. Debe de tener información bien de los editores y las instituciones responsables de desarrollar el programa y llevarlo a cabo. Claros deben estar los objetivos y las instituciones o la institución que es responsable del control de calidad. Se deben definir, y eso es importante para nosotros también, el rol y las responsabilidades tanto de los directores como de los educadores,
y cuál es el proceso tanto de acreditación de las instituciones como de los mismos profesores también, y los requerimientos estructurales mismos. O sea, no en cualquier sitio se puede llevar un programa. También las disciplinas y las profesiones que están involucradas en el desarrollo del programa, los recursos necesarios, tanto económicos como materiales, como humanos, y cuál es el índice entre el tutor y el número de alumnos. O sea, un profesor no se puede hacer cargo de 20 alumnos. Eso es prácticamente imposible. Entonces, ese índice también debe estar en estas consideraciones generales. Después viene una serie de temas que deben estar incluidas en toda la carga de conocimientos, en el bagaje de conocimientos que debe tener el alumno, el involucrado en el programa. Y bueno, no los voy a leer todos, pero ustedes pueden ver que son los temas que cualquiera de nosotros estaría de acuerdo que debe contener un programa. ¿Sí? Ellos ponen 30, seguramente ustedes podrán pensar hasta en más, ¿sí? O tal vez quiten algunos, pero para ellos estos son los básicos. Después vienen qué habilidades y actitudes adicionales deben de obtener estos alumnos. Y vean cómo ellos hablan ya, no solo de investigación clínica, sino que deben de tener nociones y capacidad, en algunos casos, de desarrollar investigación básica, de llevar a cabo programas de educación ellos mismos. Los arman con nuevas actitudes y habilidades de comunicación. Deben ser capaces no nada más de administrar, sino de desarrollar un programa ellos mismos, ¿sí? Donde haga falta también hacerlo. Manejar el equipo interdisciplinario, aprender a respetar los deseos y los requisitos o los requerimientos de los mismos pacientes, generar habilidades de liderazgo, además de habilidades gerenciales, que para los que están a cargo del programa, ustedes saben que si no las tenían antes de llegar, las debían haber desarrollado rápidamente. Bueno, ellos quieren que estas habilidades ya vengan incluidas, inmersas en el programa, y que el egresado ya las tenga, algo que a lo mejor antes no habíamos pensado. Y luego viene cómo evaluar. Desde qué agenda va a seguir estas evaluaciones, tener una evaluación basada en competencias, determinar, describir, mencionar antes de que empiece el alumno qué tipo de evaluación va a seguir, no nada más la inicial, sino la formativa y la sumativa, quién y cómo van a evaluar a los docentes y al mismo programa, y qué tipo de título va a darles, un título de especialista, un título de subespecialista. Y luego tener un programa continuo de evaluación de calidad que todos los que tenemos algún tipo de servicio o nos encargamos de algún tipo de institución sabemos que es necesario, y que hoy en día pensar en una institución o en el funcionamiento de una institución sin esto es imposible. Eso es por parte de los europeos. Los americanos no se han quedado atrás, han tratado de desarrollar también sus propias formas de evaluar sus programas o de determinar qué es lo que tiene que tener un egresado, qué le tienes que evaluar un egresado, de qué tiene que ser capaz un egresado, o lo que se ha llamado cuáles son las actividades profesionales a cargo, o entrustable, que es una palabra que es difícil de traducir literalmente, y ellos ponen 12, nada más, 12 actividades profesionales a cargo que derivan obviamente de las competencias que ponen para el desarrollo de su programa. Y la primera es proveer un cuidado centrado en el paciente, que optimice tanto la función como el bienestar. O sea, tratan de empezar a hablar con un lenguaje más conocido a la criatura que de lo que hacen otras especialidades. Priorizar y manejar el cuidado del adulto mayor, tratando de integrar los objetivos y los valores de él mismo, de los conocimientos en general, y llevarlo a una práctica basada en evidencia. Asistir a los pacientes y a los familiares para tratar de determinar cuáles son estos objetivos. Obviamente, el manejo general de los síndromes geriátricos, el evaluar la terapéutica. A mí me toca trabajar, por donde estoy, con geriatras e internistas de San Diego. Yo soy de Tijuana y muchos pacientes van a los dos lados de la frontera porque tienen Medicare, entonces allá les regalan medicamentos, pero prefieren a alguien que hable su idioma y entonces se atienden en Tijuana. Y algo que he visto de gran diferencia entre el geriatra y el internista que se dedica a la consulta, al menos en el sur de California, es que el geriatra sí se preocupa por los medicamentos. Cuántos medicamentos toma, cuáles son sus interacciones, etcétera, etcétera. El internista no tanto. El internista le llega, ¿qué está tomando? ¡Brum! Ahí están. Sin preguntar. El geriatra se comunica, inclusive con nosotros. Entonces, eso es algo que ellos tienen como una actividad profesional.
Obviamente, proveer cuidados paliativos y cuidados al final de la vida, coordinar el cuidado de la salud y la transición de los cuidados a través del tiempo y de la historia del mismo paciente, proveer una consulta geriátrica y de cuidado conjunto, o sea, ser capaces de ver al paciente con el cardiólogo, con el nefrólogo, con el neurólogo, con el cirujano. Implementan citas familiares, colaboran como líderes o como miembros de un equipo y saben hacerlo de las dos maneras, saben liderarlo, pero también saben formar parte del mismo. Son capaces, según ellos, o deben ser capaces de enseñar los principios de geriatría, o sea, todo el que sabe de geriatría debe ser un docente, y de colaborar y trabajar efectivamente en las iniciativas basadas en sistemas. Ellos lo ponen como al final. Eso debe tener todo geriatra que egrese, según ellos. Todo geriatra debe ser capaz de hacer eso. Y para cada una de estas actividades, te dicen de qué se trata la actividad y cuáles son las actividades que tienen que realizar para cumplir esa actividad. No voy a entrar a todas, porque me enseñaría mucho tiempo, pero por lo menos se han sistematizado en este sentido, y creo que es algo que también nosotros deberíamos de hacer, y bueno, que al final de cuentas es lo que hemos estado haciendo en estos días, y gran parte del trabajo escrito que vamos a tener seguramente irá encaminado en este sentido. Ahora quiero poner como ejemplo algunos programas, vamos a ponerle entre comillas exitosos, que forman geriatras. Voy a tomar 3 programas específicamente para decirles cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre ellos mismos. ¿Sí? Vamos a agarrar Johns Hopkins, por ejemplo. Johns Hopkins tiene un programa de residencia inmerso en medicina interna que dura 3 años, tiene una alta carga de geriatría y después se puede tener una formación más específica después de haber cursado medicina interna, que son los fellowships, y dividen 4 tipos de fellowships. El que va a ser clínico nada más, entonces es 1 año. El que va a ser clínico con habilidades de investigación en esta área, entonces es un programa que va de 2 hasta 3 años. El que es clínico y además va a ser educador, va a ser docente, entonces es un programa de 2 años. Y el que va a ser clínico y además va a tener el liderazgo de alguna unidad, de algún servicio, de algún programa diferente a eso. Entonces es un programa también de 2 años. Como pueden ver, es un programa relativamente flexible. Sigue teniendo algo que criticamos mucho, que es este año nada más después de medicina interna, pero que ellos han logrado resolver, por así decirlo, dependiendo de lo que este clínico desea desarrollar. ¿Sí? Otro programa es el de Reino Unido, el British Geriatric Society, donde, si ustedes ven, es un programa mucho más largo. Después de medicina hacen sus 2 años que hace todo el mundo, después hacen sus 2 años de Core Medical Training, que le llaman, y luego 5 años de geriatría y medicina interna general, con opción de salir con un reconocimiento en ICTUS. ¿Sí? Entonces, a ver, 2 y 2 y 5, 9, ¿no? 9 años. 9 años después de salir de medicina. No se asusten, pónganse a pensar cuántos años han estudiado ustedes. Van a ver que no están tan mal tampoco ustedes. Y luego, voy a poner como ejemplo el programa del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, cuya titular está aquí con nosotros, la doctora Sara Aguilar. Pongo este programa no porque sea el mejor del mundo, que lo es, pero bueno, lo pongo porque es de donde yo egresé. El que formó el doctor Gutiérrez, cuando tenía tal vez una tercera parte de las canas que tiene ahorita. Y es un programa que ha evolucionado. Es un programa que ha evolucionado dependiendo de las necesidades del país, de las capacidades del país. Y hoy en día tienen 3 tipos de residentes. El residente que tiene una entrada directa desde medicina, que van a estar con ellos 4 años. Tienen todavía residentes que desarrollaron 3 años de medicina interna y luego entraron para hacer 2 años de geriatría. Y luego tiene el que es internista, el que terminó 4 años de medicina interna y luego va a hacer 2 años de geriatría. Ya después la doctora Aguilar seguramente lo platicará, o ya lo ha platicado, la dificultad para mantener esta flexibilidad. Pero es algo que ahorita tienen. Y ellos hablan de 5 competencias generales relacionadas con la asistencia clínica, con la comunicación,
con el profesionalismo, con el aprendizaje y con el liderazgo. Y obviamente estas se desarrollan en una serie de competencias específicas muy bien diseñadas y que están disponibles seguramente si la doctora también que realizadas. Y algo que me llamó mucho la atención es esta quinta competencia que habla de liderazgo, porque curiosamente es cierto, no nada más la doctora Sara y yo, o nada más Luis, varios de aquí también somos egresados de ese programa, y es algo que desarrolla el mismo programa, esa capacidad de liderazgo, y que creo que debería ser común a todos los programas que desarrollemos en la red. Ahora, sabiendo esto, voy a tratar de hablarles del programa ideal, y voy a partir diciéndoles que curiosamente en la región, para la fiesta, la rumba, la pachanga, nos ponemos de acuerdo muy fácil. Ah, pero no hablemos de programas, o qué hace uno en su país y qué hace en el otro, porque ahí sí no estamos de acuerdo muchas veces. ¿Sí? Y lo hemos vivido aquí mismo, lo hemos vivido entre los miembros del comité ejecutivo, donde de repente tenemos diferencias en lo que nosotros creemos que es un programa ideal, o debe ser un programa ideal. Si debe estar involucrado medicina interna o no, si debe ser nada más los geriatros responsables. ¿Sí? Lo que es cierto es que si nosotros nos basamos un poquito en lo que han dicho los europeos, yo le quitaría algunas cosas y lo haría un poquito más simple para evaluar los programas de nosotros. Sí, deberíamos tener el sílabus y la currícula bien publicados, con objetivos claros, y las instituciones responsables tanto del control de calidad, ¿sí?, como del seguimiento. Debemos de tener requerimientos estructurales mínimos. Nosotros tenemos programas, al menos en mi país, que se llevan a cabo en lugares donde probablemente no tengan todos los requerimientos estructurales que se necesitan para la formación de un geriatra. Hay que ver qué disciplinas y qué profesiones están involucradas también en su formación, qué recursos se necesita, y de nuevo, el índice tutor-alumno creo que es importante. Creo que dependiendo del número de profesores que tú tienes, también es la capacidad que tienes de formar alumnos, con todo y lo que hemos avanzado. Yo dejaría esos 30 temas y tal vez le agregaría otros específicos de nuestras regiones. Por ejemplo, seguramente pocos serán los que ven mucho adulto mayor con tuberculosis en mi región. Hay mucha tuberculosis en el adulto mayor. Entonces sería un tema que yo sí tendría que incluir. Luego, en sus habilidades, recalcaría la investigación clínica por lo menos. La educación, la comunicación, el manejo del equipo interdisciplinario. Hacer énfasis en el respeto de los deseos, de los valores, de los requerimientos del paciente, que a veces se nos olvidan. Seguimos siendo un poco petulantes como médicos en ocasiones. Y hago énfasis en lo que ya se mencionaba en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición, el liderazgo. Sí tendría claro cómo voy a evaluar a mi programa, cómo voy a evaluar a mí mismo como docente, no nada más cómo voy a evaluar a los residentes que vayan a cursar mi programa. Entonces, ya un poco basándome en esto, podría hablar de un programa ideal. Y le voy a poner un asterisco. Ayer le decía a Rodolfo, es que, pues atrévanse a decir algo, ¿no? Atrévanse a proponer algo. Bueno, pues este programa ideal va a ser Inclemente Zúñiga. No va a atrever a proponer algo. Seguramente no estarán todo el mundo de acuerdo, pero es lo que yo creo. Y es un punto de partida donde ahorita sí podemos discutirlo como ustedes quieran. Yo creo que el programa debe partir de un pregrado donde tenemos que fortalecer los contenidos de geriatría. No para que lleguen mejor formados, tanto como para que les despertemos el interés por estudiar la geriatría. Yo soy en Tijuana, una ciudad de 2,5 millones de habitantes, el tercer municipio más poblado de mi país. Yo me formé y fui el segundo geriatra que llegó a la ciudad. Llegué a la ciudad en 1999, el segundo. ¿Sí? Estuve ahí 4 años y ningún otro geriatra llegó. Empezaron a llegar geriatras que fueron mis alumnos. Hasta que no empecé a impartir la cátedra de geriatría, es que se empezó a interesar gente, a saber qué era la geriatría, y empezó a formarse en los geriatras. Hoy en día ya somos 10, seguimos siendo pocos para no ser tan grande, pero por lo menos pues el número se ha multiplicado por 5 en estos años. Entonces creo que eso es fundamental. Después, sí creo que tenemos que ser flexibles. En mi opinión, deberíamos de tener un programa de entrada directa de 4 años. En mi opinión y mi capacidad en el servicio me permite hacerme cargo del residente desde el primer año, no tener que compartirlo con medicina interna, sino enseñar al residente desde que ingresa. Todo lo que es la medicina interna del adulto mayor, si lo quieren ver así, nosotros mismos se lo podemos enseñar. Nos hacemos cargo de enseñar a explorar, de enseñar
a evaluarse, la evaluación geriátrica, etcétera. Tenemos el personal que lo hace. No todos lo tendrán, pero además no le quitaría la capacidad al internista que quiere desarrollarse en el área de geriatría de hacerlo. Entonces aceptaría al médico internista, y si me aprietan un poquito al médico familiar, y le daría 2 años más de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, esto haría mi programa flexible, no estaría yo casado con una sola vía de entrada, tendría tal vez por lo menos 2 vías de entrada a este programa, y luego, tal vez, a quien lo desee, desarrollar especialidades específicas, tal vez la neurogeriatría, la cardiogeriatría. En nuestro país no es posible, pero en otros países sí es posible que el geriatra entre a psicogeriatría. Tal vez alguien que se quiera dedicar a la investigación, le daríamos un programa más extendido. Quien quiera dedicarse a la gestión o quien quiera dedicarse a la docencia tendría que tener por lo menos 1 o 2 años más de formación. No tendrían que ser forzosamente estos, sino tendrían un plus que les permita tal vez a ellos sí desarrollar habilidades específicas en estas áreas, donde puedan tener un mejor desempeño o un desempeño, puedan salir mejor preparados más bien para su desempeño. Y obviamente desarrollaría todo lo que es un sistema de evaluación con entidades que me permitan evaluar mi programa de manera independiente, tal vez a través de los ministerios, de sociedades, o por qué no, de la misma academia latinoamericana del adulto mayor, tratando de mantener este core, o core, como dice el doctor Rodríguez Mañas, core, sí, pues sí. En latín, coris. Exacto. Este centro, estos mínimos básicos en esta área de la formación. O sea, todo lo que debe saber el geriatra debe estar ya aquí. Estos serían los extras, el plus, lo que lo diferenciaría tal vez de otros colegas. Y por lo mismo, tal vez las acciones profesionales a cargo que le solicitaría serían diferentes a los que salen de este programa, que serían a lo mejor así de sencillas, ¿no? En mucho, a lo básico que hace el geriatra todos los días, incluyendo la enseñanza de la geriatría, y a los que tienen algún tipo de formación extra, pues obviamente les exigiría más, como el desarrollar un programa ellos mismos, el liderar ese programa, el desarrollarlo, liderarlo, implementarlo, o inclusive evaluar los programas. ¿Sí? Obviamente, no le puedes exigir lo mismo dependiendo de la formación. Tiene que tener actividades o acciones profesionales a cargo diferentes. Eso es lo que tal vez yo haría. Voy a cambiar lo que yo estoy haciendo para desarrollar un programa dentro de la institución. Entonces, nada más para concluir y tener este punto de partida, en mi opinión no existe un programa ideal. Y un programa que podemos decir que es ideal hoy, tal vez no lo sea mañana de todas maneras. Pero sí creo que podemos llegar a un programa consensado donde hay un centro, un core de conocimientos básicos en que podamos nosotros coincidir. Y tal vez dependiendo de nuestras regiones, de nuestras capacidades, de nuestros recursos, tener diferentes mecanismos de entrada y también diferentes mecanismos de salida. No forzosamente formar un tipo de geriatras, sino formar geriatras en diferentes áreas según las habilidades o las capacidades que pueda ir esta persona adquiriendo. Lo que es cierto es que hoy en día una serie de profesionales está tratando de hacer eso. Está tratando de llegar a este consenso donde todo el mundo, aquí no sale bien, pero está hasta contento haciéndolo. Aún llegando a un consenso, siempre habrá un par de despistados que no está muy claro, la foto estamos investigando quién es, que van a decir, me vale mal el consenso y voy a hacer mi programa. ¿Sí? Así es que con esto como punto de partida para las actividades de hoy, les agradezco mucho su atención.